¿Traducción? ¿En serio? El capitán Morrison puso los ojos en blanco mientras le entregaba el mensaje cifrado a la mujer silenciosa del rincón. Solo una traducción básica. Nada del otro mundo. No tenía ni idea de que estaba hablando con alguien capaz de decodificar idiomas que no existían oficialmente. Les presento a Elena Rodríguez, de 31 años, quien pasaba sus días en una pequeña cabina de traducción en Fort Carson, Colorado, convirtiendo documentos rutinarios del español al inglés. Lo que nadie en la base sabía era que tenía un doctorado en criptolingüística del MIT y que una vez había descifrado un código de comunicación terrorista que salvó todo un edificio federal. El padre de Elena, el doctor Miguel Rodríguez, notó por primera vez el extraordinario don de su hija cuando era apenas una niña. Miguel era un experto en idiomas y descifrador de códigos que había trabajado para la División de Delitos Cibernéticos del FBI durante 15 años. A Elena, de 8 años, le encantaba examinar los documentos dispersos en diferentes idiomas que cubrían el escritorio de su padre en su casa de Denver. Un día, Miguel la encontró traduciendo un documento en chino mandarín a un inglés perfecto, a pesar de no haber estudiado chino. Elena, ¿cómo puedes leer este documento?, preguntó su padre, con voz llena de asombro. No lo sé, papá. Solo veo los patrones. Las letras bailan y me muestran su significado. Ese día, Miguel comprendió que su hija poseía algo más que una simple habilidad lingüística. Tenía una comprensión intuitiva de las estructuras lingüísticas. El cerebro de Elena procesaba los idiomas como música, escuchando sus ritmos, melodías y significados ocultos. En el MIT, Elena estudió criptolingüística, un campo que examina cómo se utilizan los idiomas como códigos y cómo se pueden decodificar los mensajes secretos. Tras graduarse, trabajó para la NSA durante 3 años, descifrando los códigos de comunicación utilizados por organizaciones criminales internacionales. Su mayor logro llegó en 2019, cuando descubrió el plan de una red criminal para bombardear el edificio federal en el centro de Los Ángeles. Los delincuentes habían desarrollado un sofisticado método de comunicación, ocultando códigos en publicaciones aparentemente normales en redes sociales. Elena descubrió que las palabras cotidianas de los pies de foto eran en realidad una variante moderna del antiguo idioma náhuatl. Trabajando 72 horas seguidas sin dormir, encontró la clave y descifró el plan de ataque, salvando la vida de 247 empleados federales. Pero el éxito le costó caro a Elena. El intenso estrés le provocó problemas de memoria y constantes dolores de cabeza. Los médicos le diagnosticaron fatiga cerebral. Elena se vio obligada a dejar la NSA y buscar un trabajo más tranquilo. El puesto de traductora rutinaria en Fort Carson parecía perfecto. Traducciones sencillas, documentos comunes, sin estrés alguno. Durante 8 meses, Elena había trabajado en esa pequeña cabina. Informes de suministros, solicitudes de permisos, correspondencia rutinaria. Nada requería ni el 1% de su capacidad cerebral. Los oficiales pasaban diciendo, la traductora, sin pensarlo 2 veces. Nadie hacía preguntas. Nadie se preguntaba por sus antecedentes. Elena se conformaba con ese anonimato. El capitán Morrison siempre la menospreciaba. A sus 35 años, era el orgulloso comandante de la División de Inteligencia Militar, un graduado de West Point que consideraba al personal civil inferior a los verdaderos soldados. Para él, Elena era solo alguien que se encargaba del papeleo, sin la cualificación necesaria para asuntos importantes. Esta mañana de martes era diferente. A las 3:47 de la mañana, un mensaje cifrado llegó a la base. El texto de 847 caracteres, aparentemente aleatorios, había dejado perplejos a los mejores criptógrafos de la base durante 6 horas. Los expertos habían probado todos los algoritmos de cifrado. Nada funcionaba. «Traigan al traductor», gritó alguien. Quizás solo sea un idioma extranjero mal escrito. Morrison dejó el mensaje en el escritorio de Elena y dijo en tono burlón, «¿Entiendes lo que dice?
Quizás sea ruso o coreano. Elena miró la pantalla. En el primer segundo, su corazón se aceleró. Reconoció ese idioma. No era un idioma extranjero común, sino un sofisticado código escrito en una versión moderna de la antigua lengua maya. Era un sistema utilizado por las unidades de seguridad de élite de los cárteles mexicanos. «¿Necesito algo más que un diccionario?», preguntó Elena, con un tono de voz lo más informal posible. «Sí, lo que necesites. Date prisa. El Pentágono nos está presionando». Elena comenzó a trabajar usando técnicas que recordaba de su época en la NSA. Primero, analizó la frecuencia de los caracteres, qué letras aparecían con qué frecuencia. Luego, examinó la estructura lingüística, las conjugaciones verbales, los casos nominales, el orden de las oraciones. Esto era maya, pero una versión muy antigua. Después de 30 minutos, encontró la primera pista. Osleaunoquín, el gran movimiento. Este término significaba operación importante en la jerga del cártel. Las manos de Elena comenzaron a temblar. Una hora después, había decodificado más. Un Bini-Coxun 200 hombres. Saque el paso. La ruta de El Paso Equín Sol Negro, que significa ataque nocturno. Cuando Elena comprendió la verdad, se le heló la sangre. Este mensaje detallaba la ruta exacta y el horario de un convoy de 200 personas que viajaba desde Fort Carson hasta la frontera con Texas. Alguien estaba filtrando cada detalle del convoy a miembros del cártel mexicano, quienes transmitían esta información a sus socios en la región fronteriza. La experiencia de Elena con la NSA entró en acción. Esto no era solo una traducción. Era una importante brecha de seguridad. Había espionaje dentro de la base y el convoy se dirigía a una emboscada masiva. Capitán Morrison. Elena salió de su cabina, sin urgencia en su voz. He preparado un informe sobre este mensaje para usted. Morrison ni siquiera levantó la vista. Dame el resumen. ¿Qué dice? Esto es lengua maya antigua, pero una versión muy antigua. La traducción completa es... Elena respiró hondo. Inteligencia completa sobre la ruta, el horario y la seguridad de 200 soldados. Alguien está filtrando información del convoy a miembros del cártel. Morrison rió. Traductor, ves demasiadas películas. Probablemente solo sea lenguaje mal escrito. Capitán, trabajé en la NSA durante 3 años. Conozco este sistema de códigos. La sonrisa de Morrison desapareció. ¿Qué dijo? Tengo un doctorado en criptolingüística del MIT. Este mensaje planea un ataque al convoy cerca de El Paso. En 23 minutos, el convoy entra en la zona de emboscada. El rostro de Morrison palideció. Nunca había leído el archivo de Elena, solo la veía como traductora. Ahora entendía que estaba tratando con una verdadera experta. ¿Qué deberíamos hacer? Detener el convoy inmediatamente y cambiar la ruta. Entonces necesitamos averiguar quién es el espía en la base. Morrison inició el protocolo de emergencia. El convoy fue detenido en el último minuto, y a 3 kilómetros, un grupo de emboscada del cártel fuertemente armado los esperaba. La experiencia de Elena salvó la vida de 200 soldados estadounidenses. La investigación reveló posteriormente que el teniente Bradley, oficial de logística de la base, había estado trabajando con miembros del cártel por deudas de juego. Fue atrapado gracias a la solución de Elena. Al día siguiente, el coronel Williams llamó a Elena a su oficina. Elena, me disculpo por no leer tu expediente. Ignorar tu experiencia en el MIT y la NSA es imperdonable. No hay problema, coronel. Solo quiero hacer mi trabajo. Tu trabajo está cambiando. Te ascendemos a analista de inteligencia. Esta base necesita a alguien como tú. Elena sonrió. Acepto, pero prefiero quedarme en mi pequeño puesto. Pienso mejor allí. Una semana después, había un nuevo cartel en la puerta de Elena. Elena Rodríguez, experta en criptolingüística. Ahora los oficiales la saludaban con respeto. Morrison llegó al escritorio de Elena avergonzado.
Elena, te pido disculpas por cómo te traté ese día. Capitán. Elena levantó la vista. A veces, las armas más poderosas se esconden en los rincones más tranquilos. Quizás fue bueno que me ignoraras. Los enemigos hicieron lo mismo. Elena nunca presumía, nunca daba grandes discursos. Siguió trabajando en su pequeño puesto, pero ahora todos sabían quién era en realidad. Aparentemente solo una traductora, en realidad una experta que salva vidas. Desde ese día, Morrison nunca definió a nadie como algo cualquiera. Elena le había enseñado una valiosa lección. El verdadero talento espera en silencio y emerge en el momento crítico. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado porque alguien te subestimó? Comparte ese momento en los comentarios. Quizás estés esperando tu momento para demostrar tu verdadero valor. Al igual que Elena, su historia nos recuerda que los mayores poderes suelen esconderse en los rincones más tranquilos. A veces, quien solo es traductor tiene el conocimiento para salvar 200 vidas. Si alguna vez te han juzgado por tu puesto en lugar de por tu talento, deja un corazón abajo. Podrías ser mucho más capaz de lo que creen. La verdadera fuerza no necesita anunciarse. Espera el momento cuando más se necesita y luego lo cambia todo con precisión silenciosa. A veces, las batallas más importantes no las ganan las voces más fuertes, sino las mentes más agudas que trabajan en silencio pacífico. Elena Rodríguez demostró que el heroísmo no lleva uniforme. Requiere conocimiento, paciencia y el coraje para actuar cuando las vidas dependen de ello.